Hola chicos, buen día, ¿cómo les va? Bueno, les voy a explicar un poquito porque veo que tienen dificultad en los problemas. Si bien ustedes han cumplido bastante, veo que tienen algunas dificultades con las fórmulas que hemos trabajado. Eh, bueno, estábamos viendo movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? Yo acá se los puse en el título, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Recuerden que esto significa que la velocidad varía en forma uniforme, ya no es más constante, pero la variación es uniforme, ¿sí? Entonces, aparece la aceleración que es constante, eso ya se los había explicado en otro video y bueno, y en las mismas fotocopias o en las mismas hojas de los trabajos también les vine explicando algunas fórmulas. Pero se ve que a pesar de esa explicación que les pongo yo con mis palabras en los trabajos, se ve que no es suficiente. Así que por eso les hago este video. Bueno, entonces de acá deducimos las fórmulas principales. La primera que vimos, que fue la aceleración, que es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo, que estas ya las recontratienen, inclusive en los trabajos también. La velocidad final o la velocidad B, yo por ahí no me gusta poner E final porque a lo mejor les pido la velocidad a los 3 segundos, la velocidad a los 5 segundos, la velocidad a los 9 segundos, supónganse, ¿no? Un ejemplo. Entonces pongo B a un determinado tiempo, velocidad inicial más aceleración por tiempo, que también la tienen, y la de distancia recorrida, que es velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. O aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2, que sería lo mismo. Bueno, esta fórmula yo en el momento se los expliqué, inclusive está en el trabajo práctico número 1, se deduce y se saca experimentalmente a través del gráfico de la velocidad en función del tiempo. Eso es un poquito más complicado, así que yo se los apliqué así muy rápidamente y bueno, directamente les doy la fórmula. Supongo que cuando nos veamos, ahí se los voy a explicar mejor. Pero bueno, acá tienen la fórmula de distancia. ¿Qué pasa ahora si yo les digo que la velocidad inicial es 0 o que parte del reposo? Si yo les digo el cuerpo parte del reposo, les estoy diciendo que la velocidad inicial es 0. Entonces, ¿qué va a pasar si la velocidad inicial es 0? En esta fórmula no va a estar más, ¿sí? Es 0. Entonces se me va a ir. Y en esta fórmula 0, por lo que valga el tiempo, me va a quedar 0, ¿sí? Que me ha pasado con algunos chicos que me ha pasado que les da 0 la velocidad inicial y el tiempo, lo ponen al tiempo como que 0 por, qué sé yo, supone que sean 9 segundos, es 9 y entonces ahí cometen el error. Si la velocidad inicial es 0, por más que el tiempo sea 6 minutos, 1 minuto, lo que sea, esta cuenta al multiplicar me da 0. Entonces las fórmulas, ¿a cuánto se reducen? Fíjense, la velocidad final o la velocidad, aceleración por tiempo, y la distancia, como ya no está esta parte, me va a quedar un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado, o si les gusta más, aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Es lo mismo eso, ¿sí? Bien. De esta fórmula, que yo se las di en el último trabajo, para que ustedes le hicieran la deducción, de esta fórmula yo puedo despejar el tiempo, por ejemplo, que en muchos casos se los he hecho despejar. Les he dicho que parte del reposo y les pregunto cuánto tarda en recorrer 300 metros, cuánto tarda en recorrer 4000 metros, lo que sea. De esta fórmula, que muchos no me entendieron, o sea, yo se los puse en el trabajo con mis palabras, le puse la fórmula, dije de acá pueden despejar tiempo, no lo entendieron, no se los di despejado. Y muchos lo hacen con la fórmula de aceleración, que también yo puedo calcular el tiempo con la fórmula de aceleración. El tiempo lo paso para allá y me queda tiempo igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre aceleración, que está en otro trabajo también despejada la fórmula. Pero bueno, no me lo entendieron a eso. Yo se los di como diciendo, bueno, de acá pueden despejar el tiempo, pero no se los di despejado y a algunos lo cacharon y lo hicieron y otros no.
Bueno, ¿qué pasa acá? Si yo no tengo velocidad inicial y tengo la fórmula así, 1/2 por la aceleración por el tiempo al cuadrado, se puede despejar tiempo de acá, o aceleración de última, si me hace falta y tengo el tiempo. Teniendo la distancia, obviamente. Por ejemplo, yo les pregunto el tiempo recorrido, el tiempo que tarda en recorrer 300 metros. Entonces ustedes van a poner, este 2 está como divisor, fíjense. Entonces va a pasar al otro lado como factor. O sea, si ustedes tienen un medio multiplicando, hacia el otro lado va a pasar como 2. ¿Sí? Estamos haciendo un despeje, una ecuación. Por eso yo al principio de año les di ecuaciones para despejar, para que repasaran cómo despejar una incógnita. Entonces este 2 va a pasar multiplicando acá a la distancia, 2 por distancia. Y esta aceleración que está multiplicando va a pasar dividiendo. Y el exponente que tiene el tiempo va a pasar como raíz. Entonces me va a quedar tiempo igual a raíz cuadrada de 2 por distancia sobre aceleración. ¿Ven? Ahí tienen la fórmula. Tiempo es igual a la raíz cuadrada de 2 por distancia sobre aceleración. ¿Sí? Entonces con eso ustedes pueden calcular el tiempo que tarda en recorrer una determinada distancia. Otro error muy común que he visto en los trabajos prácticos es que, por ejemplo, ustedes empiezan a aplicar acá la fórmula, ponen la velocidad inicial, el tiempo, supongamos que no es 0 la velocidad inicial. Cuando llegan al tiempo, supónganse que ustedes tienen 9 segundos. ¿Qué hacen ustedes? Ponen 9 segundos al cuadrado y resulta que después el cuadrado, este segundo cuadrado lo van a simplificar con la aceleración, supónganse que sea 2 metros sobre segundo al cuadrado, hacen así y el 9 queda sin elevar al cuadrado. Y no, el tiempo se eleva todo el cuadrado, ¿sí? Si yo tengo 9 segundos al cuadrado, este cuadrado es para el 9 y es para el segundo. Entonces ustedes van a tener 9 al cuadrado por segundo al cuadrado. Sí, el segundo lo voy a simplificar con este, pero acá me va a quedar 81, no 9. 9 por 9. ¿Sí? Y obviamente la distancia siempre va a quedar en metros. ¿Sí? Bueno, espero que hayan entendido, porque ese es el error que cometen. Es como que simplifican las unidades para que les quede correctamente, que está perfecto eso. Porque la distancia se mide en metro, en kilómetro, milímetros, ¿sí? No puedo tener una distancia en metros por segundo. Ese es otro tema también, las unidades. La aceleración en metros sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué? Porque es velocidad sobre tiempo. La velocidad es metros sobre segundo. Sobre segundo es metros sobre segundo al cuadrado. La velocidad es metros sobre segundo y la distancia es metros, chicos. Entonces no me pueden quedar así las unidades. Fíjense bien. ¿Sí? Otra cosa, este movimiento me dice que es variado, o sea que puede ser tanto acelerado como retardado. O sea, ¿qué quiere decir retardado? Desacelerado. O sea que la aceleración es negativa. ¿Eso qué quiere decir? Que la velocidad en vez de aumentar disminuye. ¿Sí? Por ejemplo, el auto se mueve, frena y se detiene a los 300 metros, qué sé yo, por decirles un ejemplo. En ese caso, la velocidad inicial, supóngase, va a una velocidad de 20 km por hora y se detiene. Si se detiene, la velocidad es 0, o sea que la velocidad final es 0. Entonces, cuando ustedes hagan la fórmula de aceleración, van a tener velocidad final 0 menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Entonces, la aceleración les va a quedar con un signo menos. Eso significa que el movimiento es desacelerado, que la velocidad disminuyó. Entonces las fórmulas son las mismas, pero cuando acá multipliquen, si la aceleración es negativa, van a tener que restar. ¿Sí? Entonces les va a quedar diferente. Ahí también han cometido muchos errores. Por ahí la sacan bien en la aceleración, pero no se dan cuenta que es negativa, porque la velocidad final es 0 y la velocidad inicial, supónganse, es 20, 16, lo que sea, les dan negativa. Entonces en esta fórmula influye el signo menos de la aceleración. Más por menos es menos. Entonces acá, en vez de sumar lo que les da esta cuenta con esta cuenta, tienen que restar. ¿Sí? Tengan mucho cuidado con eso.
Bien, y también tengan cuidado en la calculadora con esta fórmula. Si usan calculadora, tengan cuidado, poner entre paréntesis lo de arriba, dividido, ojo con eso también. ¿Sí? Ya que estoy, que yo sí iba a hacer un video, pero mejor ahora. Si ustedes de estas fórmulas, si nosotros, por ejemplo, de acá despejamos el tiempo, lo reemplazamos en la fórmula de distancia, hacemos una deducción que yo ahora no se las voy a hacer porque les voy a embrollar mucho, pero en clase presencial todos los años yo lo hago, y llegamos a esta fórmula. ¿Sí? Como reemplazamos el tiempo que despejé de la fórmula de aceleración y lo reemplacé en la fórmula de distancia, llegamos a esta fórmula. Fíjense, una fórmula nueva. Nueva. Es de despejar, reemplazar en otra y despejar. Siempre se deducen de las principales, que son estas tres. ¿Sí? Bueno, esta fórmula dice velocidad final al cuadrado o velocidad v, es lo mismo, igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 por aceleración por distancia. Miren cómo me quedó después de esa deducción, de despejar. Me quedó una fórmula de velocidad, que si quieren ponerle final le ponen, pero en realidad velocidad v. Me queda una fórmula sin tiempo. Eso me sirve para calcular la velocidad cuando no tengo el tiempo, por ejemplo, puede suceder. O para calcular la aceleración cuando no me da el tiempo y a lo mejor me da la distancia y las velocidades. O para calcular la distancia cuando no me da el tiempo. O sea, tienen otra posibilidad más. De acá ustedes pueden despejar aceleración o pueden despejar distancia. Como una ecuación en matemática cualquiera. ¿Sí? Y entonces, tienen otra opción más para algunos problemas para despejar cuando ustedes cuando no tienen el tiempo, ¿sí? Ya que estas se las doy ahora y listo. ¿Cómo hago para despejar aceleración de acá? Primero tengo que sacar, recuerden que para poder calcular una incógnita en la ecuación, primero separo en términos y paso lo que está sumando primero y después lo demás. Acá tengo sumando la velocidad inicial, entonces le voy a pasar al otro lado restando, o sea que voy a tener velocidad final o velocidad v al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado, ¿sí? Porque esta lo paso restando, y después me va a quedar 2 por a por d. Como yo quiero despejar a, este 2 que está multiplicando y esta distancia que está multiplicando van a pasar dividiendo al otro lado. Entonces van a pasar acá, ¿sí? Dividiendo. ¿Sí? 2 por distancia. Fíjense, despejé aceleración. Saqué esta que estaba sumando restando y el 2 y la distancia la pasé dividiendo. Por lo tanto, me quedó una nueva fórmula de aceleración que me va a servir en algún caso, algún problema que yo les dé. Ahora no, en los que les di al último no, pero después puede ser. Les va a servir para calcular la aceleración cuando no tengo el tiempo. Mientras más cosas tengan, fórmulas de ecuaciones, digamos, se llaman estas, que ustedes van deduciendo de las principales, mejor, porque más posibilidades tienen de resolver bien el problema. Y la distancia también puede hacer lo mismo. La velocidad inicial al cuadrado la paso restando y el 2 y la aceleración la paso dividiendo. Entonces me va a quedar velocidad final al cuadrado, velocidad v al cuadrado, menos velocidad inicial al cuadrado. Y lo que voy a pasar dividiendo acá va a ser el 2 y la a, o sea 2 por aceleración. De esta manera yo puedo calcular la distancia cuando no me da el tiempo, pero tengo las velocidades y tengo la aceleración, que por ahora no se los di, pero se los puedo llegar a dar en otro trabajo. Entonces ahí tienen las dos últimas fórmulas. Bueno chicos, lo que tengo para decir como punto final, tengan cuidado con las unidades. Tengan cuidado con las unidades, fíjense bien, no les puede quedar una velocidad en metros o una distancia en metros por segundo, sobre segundo, o una aceleración en metros sobre segundo, ¿sí? Si es aceleración es metros sobre segundo al cuadrado, si es velocidad es metros sobre segundo, si es distancia me queda en metro o a lo sumo en kilómetro, depende de las unidades con las que estén trabajando. Y no mezclen. Si tienen la velocidad o la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado y la distancia en kilómetros, van a tener que pasar esos kilómetros a metros. O si tienen la velocidad en kilómetros por hora, van a tener que pasar esos kilómetros por hora a metros por segundo. Es fundamental, ¿sí?
Bueno chicos, espero que hayan entendido. Si a pesar de estos no entienden, avísenme y hacemos una reunión por Zoom, ¿sí? En Classroom, en la parte de las novedades, me pueden escribir ahí y yo, si no entienden, en general, y si no, en privado es lo mismo. Digo esto porque, a ver, este video lo voy a pasar también para sexto primera del Chape, porque tanto en el cuarto primera biológico del instituto como en sexto primero del Chaperrouge tienen la misma física, física 1, que es esto, ¿sí? Entonces les hablo para los dos cursos. ¿Mm? Bueno chicos, que tengan buen día, espero que me hayan entendido, cualquier cosa me preguntan, ¿sí? Chao.